A las 5 de la mañana, Priscila, una joven mecánica, fue llamada para reparar una sembradora millonaria completamente detenida. El hacendado la miró y se rió. Solo un técnico gringo resuelve esto. Frente a todos, le dio 15 minutos para que fallara. Priscila no respondió. Subió a la máquina, analizó el panel y bajó, diciendo en voz baja: «Ya sé lo que es». El silencio que siguió lo dijo todo. Eran las 5 de la mañana de un martes de octubre, cuando el celular de Priscila Barrios sonó. Se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Una llamada antes de que salga el sol nunca es buena noticia, y Priscila lo sabía. Con 27 años ya había aprendido que en el mundo de la maquinaria agrícola una emergencia es algo serio. Cada hora detenida significa una pérdida enorme para los productores. Contestó con la voz aún ronca por el sueño. «Priscila, soy Marcelo, gerente de la Hacienda Santa Cruz. Tenemos una emergencia grave aquí. La sembradora principal se trabó hace 3 semanas y ya vinieron 4 técnicos que no pudieron resolverlo. Don Gerardo está desesperado, perdiendo casi 1 millón de pesos al día. ¿Puedes venir ahora?» Priscila se sentó en la cama frotándose los ojos. Hacienda Santa Cruz. Conocía el nombre. ¿Quién no lo conocía? Era una de las propiedades más grandes de Jalisco. 0,0 hectáreas de pura producción. Y el dueño, Gerardo Cardoso, era famoso en la región no solo por su fortuna estimada en casi medio billón de pesos, sino también por su carácter difícil. Su abuelo Joaquín siempre decía que la gente adinerada del agronegocio podía ser de 2 tipos: los que respetaban a quienes trabajaban y los que creían que el dinero compraba todo, hasta el respeto. Priscila tenía el presentimiento de qué tipo de persona sería don Gerardo. «¿Qué máquina es?», preguntó ya levantándose y encendiendo la luz de su habitación. «John Deere DB120, la sembradora de precisión, está detenida desde el 20 de septiembre». Priscila sintió un nudo en el estómago. La John Deere DB120 era una máquina para gente grande, casi 5 millones de pesos en tecnología de punta. Conocía ese equipo como la palma de su mano. Había entrenado en la propia fábrica en Querétaro, pero sabía que muchos técnicos, incluso los experimentados, se perdían en la complejidad electrónica de esa máquina. Si 4 profesionales ya habían fallado, el problema era de los complicados. «Voy, pásame la dirección exacta», dijo, ya abriendo el armario y sacando su overol de trabajo azul marino, el que usaba en las ocasiones serias. La tela aún olía al jabón que su abuela siempre usaba. Ella había fallecido 2 años atrás, pero Priscila seguía lavando su ropa de trabajo de la misma manera, como una forma de mantener viva su memoria. Mientras se vestía, Priscila pensó en su abuelo Joaquín. ¿Cuántas veces había escuchado sus historias sobre reparar lo imposible, sobre cómo iba a haciendas donde todos ya se habían rendido y resolvía problemas que dejaban impresionados incluso a los ingenieros de John Deere? «Priscilita», decía con ese acento marcado del interior de Jalisco. «Las máquinas no mienten, siempre dicen lo que está mal, solo que la mayoría de la gente no sabe escuchar». El viejo Joaquín había partido hacía 5 años, víctima de un infarto fulminante mientras trabajaba en una cosechadora. Murió haciendo lo que amaba, y antes de partir le había pasado cada secreto, cada técnica, cada truco a la nieta que él veía como su sucesora. Priscila tomó un café rápido. Agarró su caja de herramientas especializadas, esa que pesaba más de 40 kilos, y tenía equipos que costaron años de ahorro, y salió a la cochera. Su camioneta Ford F-250 blanca estaba estacionada allí, impecable. No era nueva, tenía 8 años de uso, pero Priscila la cuidaba como si fuera una joya. El asiento del conductor ya tenía la forma de su cuerpo de tanto uso,
y del espejo retrovisor colgaba una pequeña fotografía, ella con unos 12 años sonriendo junto a su abuelo Joaquín, los dos cubiertos de grasa, frente a un tractor rojo. El camino hasta la hacienda Santa Cruz eran 60 kilómetros de carretera, buena parte en terracería. Priscila manejaba mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las plantaciones se extendían a ambos lados de la carretera, un mar verde amarillento de soya, casi lista para la cosecha. Era bonito, tenía que admitirlo. Jalisco era así, duro, seco, caluroso, pero tenía una belleza que se te metía en el alma. Ella pensaba en cómo había llegado hasta allí. Después de que su abuelo falleció, mucha gente dudó que ella lograría mantener el negocio. La mecánica no es para mujeres, decían. Deberías buscar un trabajo de oficina, una muchacha bonita como tú, como si la belleza y la inteligencia fueran cosas opuestas, como si saber calibrar un sensor de precisión fuera menos femenino que teclear en una computadora. Priscila les había demostrado que todos estaban equivocados. Hizo la certificación internacional John Deere Gold Level, 2 semanas intensivas en Querétaro, compitiendo con técnicos de todo el mundo, la mayoría hombres con décadas de experiencia, y ella había quedado entre los 5 mejores. El diploma estaba enmarcado en la pared de su taller, no por vanidad, sino porque representaba cada gota de sudor, cada madrugada estudiando manuales técnicos en inglés, cada vez que alguien dijo que ella no era capaz. A las 6:20 de la mañana, Priscila avistó el portón de la hacienda Santa Cruz. La entrada era imponente, 2 pilares de concreto sosteniendo un arco de metal con el nombre de la propiedad en letras mayúsculas. Un guardia de seguridad la detuvo. Ella se identificó y él le abrió el paso. El camino interno asfaltado, flanqueado por palmeras imperiales. Priscila siguió las placas hasta las oficinas administrativas. Cuando estacionó y bajó de la camioneta, el calor ya era intenso. Octubre en Jalisco no perdona. Debía estar rondando los 35 grados a las 7 de la mañana. Priscila agarró su maleta, se ajustó la gorra con el logo de John Deere, que usaba como amuleto, y caminó hacia el edificio principal. Antes de llegar allí, sin embargo, escuchó voces alteradas que venían de un galpón enorme al lado, voces masculinas, una de ellas particularmente alta y autoritaria. Priscila se dirigió hacia allá. El galpón era del tamaño de un hangar, con un techo altísimo, y dentro había maquinaria agrícola de todo tipo, tractores, cosechadoras, pulverizadores, y en el centro, como una reina destronada, estaba la John Deere DB120, incluso detenida, era imponente. 17 m de ancho cuando abierta, estructura verde y amarilla reluciente, tecnología de punta para siembra de precisión. Una máquina de esas era el sueño de cualquier productor serio. Alrededor de ella había un grupo de unos 10 hombres, todos con overol, algunos con herramientas en la mano, y en medio de ellos, gesticulando con intensidad, estaba un hombre alto, de hombros anchos, cabello entrecano cortado corto, vistiendo una camisa polo cara y unos jeans que costaban más que el salario mensual de mucha gente. Sus ojos eran intensos, casi negros, y su voz resonaba por el galpón. Son una bola de incompetentes. 3 semanas, 3 semanas. Esta máquina está detenida y nadie la resuelve. Ya vino gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Chihuahua, y nada. 0 pesos al día. ¿Entienden eso? 0 pesos. Era Gerardo Cardoso. Priscila lo reconoció inmediatamente. Ya había visto fotos de él en reportajes sobre el agronegocio jalisciense. En persona era aún más intimidante. Tenía esa presencia de quien siempre ha mandado, siempre ha tenido la última palabra, siempre ha sido obedecido sin cuestionamientos. Priscila respiró hondo y se acercó. Sus botas hicieron ruido en el piso de concreto pulido del galpón.
Gerardo dejó de hablar y se giró hacia ella. Todos los hombres se giraron también. El silencio fue instantáneo y vergonzoso. «Buenos días», dijo Priscila, intentando mantener la voz firme. «Soy Priscila Barrios, técnica especializada en equipos John Deere. El gerente Marcelo me llamó por una emergencia con la DB-120. Gerardo la miró de arriba a abajo. Priscila vio en sus ojos lo mismo que había visto tantas veces antes. Incredulidad, seguida de irritación, seguida de desdén. Conocía esa mirada. Era la mirada de quien no puede procesar que una mujer de 1.65 metros con 27 años y rostro delicado pueda entender de máquinas de casi 5 millones de pesos. «¿Usted?», dijo Gerardo, y había tanto desprecio en esa palabra que Priscila lo sintió como una bofetada. «¿Dónde está el técnico? Marcelo dijo que iba a mandar un especialista». «Soy yo la especialista, don Gerardo», respondió Priscila, manteniendo el tono respetuoso pero firme. «Tengo certificación Gold Level de John Deere y 15 años de experiencia con maquinaria agrícola». Gerardo soltó una carcajada. No fue una carcajada de alegría, fue una carcajada cruel, burlona, que hizo que el estómago de Priscila se revolviera. Algunos de los empleados rieron con él, nerviosos. Otros desviaron la mirada claramente incómodos. «¿Certificación?», repitió Gerardo, arrastrando la palabra como si fuera una broma. «Muchacha, ya vinieron aquí 4 técnicos, 4, 2 de la concesionaria oficial de Guadalajara, un ingeniero mecánico egresado de la UNAM y un consultor que trabajó 10 años en la propia fábrica de John Deere en Chihuahua. Ninguno de ellos, ninguno logró siquiera identificar el problema. ¿Y usted cree que lo va a resolver?». Priscila sintió que la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la compostura. Había aprendido desde pequeña que perder la calma era darle munición a quienes ya dudaban de ella. «¿Puedo ver la máquina?», preguntó. Gerardo cruzó los brazos sobre su ancho pecho. Era alto. Debía medir al menos 1.90 m y usaba su presencia física como arma de intimidación. Priscila, allí de pie con su pesada maleta, debía parecer aún más pequeña a sus ojos. «¿Sabe cuánto costó esta máquina?», preguntó Gerardo, la voz cargada de sarcasmo. «6 pesos. Es tecnología de punta, sistema electrónico computarizado, sensores de precisión milimétrica. No es un tractor de rancho que arreglas con alambre y cinta aislante. Esto es cosa de ingenieros, no de mecánicos de taller». La forma en que dijo «mecánico de taller» dejó claro lo que realmente quería decir. Priscila tragó saliva. Sabía que aquello no sería fácil, pero no imaginaba que la humillación comenzaría incluso antes de que ella tocara la máquina. Gerardo miró a sus empleados, esa bola de hombres que trabajaban con él hacía años, y hizo un gesto teatral, como si estuviera presentando un show de circo. «¡Personal!», llamó fuerte, la voz resonando por el galpón inmenso. «Vengan todos aquí». Priscila sintió que el estómago se le encogía. Conocía ese tipo de escena. Ya había vivido variaciones de ella más veces de las que le gustaría recordar. Era la humillación pública, el espectáculo, la transformación de su trabajo en entretenimiento para quienes dudaban de ella. Los empleados comenzaron a acercarse. Vinieron de todos los rincones del galpón, algunos dejando herramientas a un lado, otros limpiándose las manos en trapos sucios de grasa. En pocos minutos había unas 23 personas allí, formando un semicírculo alrededor de Priscila y de la sembradora gigantesca. Eran todos hombres, notó. No había una sola mujer en ese grupo. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima, otros con el mismo desdén que Gerardo exhalaba. «¡Personal!», comenzó Gerardo, y ahora su voz tenía un tono de showman, casi de buen humor, lo que de alguna forma era aún más cruel que la rabia. La empresa mandó una técnica para reparar la DB-120. La pausa antes de técnica fue intencional.
cargada de ironía. Algunos hombres rieron bajito. Priscila apretó el asa de la maleta con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. «Solo quiero que presencien», continuó Gerardo, «esta otra pérdida de tiempo, porque ya vinieron 4 profesionales aquí, 4 hombres con diploma, con experiencia, con años y años trabajando con John Deere, y ninguno logró siquiera hacer que esta máquina encendiera. Pero ahora...» Gerardo abrió los brazos de forma dramática. «Ahora vino ella a resolverlo en 15 minutitos». La forma diminutiva que usó, minutitos, hizo que Priscila apretara los dientes. Era así como él la veía. Pequeña, insignificante, una broma andante. Uno de los empleados, un muchacho más joven de unos 20 y tantos años, comentó bajito: «Don Gerardo, con todo respeto, pero la muchacha vino de lejos, de madrugada. Al menos déjela echar un vistazo, ¿no?» Gerardo se giró hacia él con ojos flamígeros. «Mario, ¿cuántos años lleva trabajando para mí?» 32 años, doctor. 32 años. Y en esos 32 años, ¿ha visto alguna mujer que entendiera de maquinaria pesada, de sistema hidráulico, de electrónica de precisión?» Mario bajó la mirada sin respuesta. Priscila sintió una gratitud silenciosa por ese hombre que al menos había intentado defenderla, aunque no hubiera tenido el valor de insistir. «Mire», Gerardo se giró hacia Priscila nuevamente, «voy a ser sincero con usted, muchachita. Ya gasté una fortuna en técnicos. 000 pesos. Se quedó aquí 2 días enteros, desmontó la mitad del sistema neumático y al final dijo que necesitaba piezas que tardarían 1 mes en llegar. 000 pesos y no resolvió nada. 000 pesos de humilde consultoría. Me llenó el oído de términos técnicos en inglés y al final admitió que no sabía lo que era. El cuarto dijo que la máquina tenía un defecto de fábrica y que yo necesitaba demandar a John Deere. Dio un paso en dirección a Priscila y ella tuvo que hacer un esfuerzo para no retroceder. Gerardo era intimidante, no solo por su tamaño, sino por su intensidad. Tenía esa energía de quien siempre ha ganado todas las batallas, siempre ha conseguido todo lo que ha querido. «¿Sabe cuánto gasté intentando reparar esta máquina?», preguntó. 0 pesos. «¿Y sabe cuánto estoy perdiendo al día con ella detenida? 0 pesos. Porque mientras no siembra, mi ventana de cultivo se va cerrando, y si pierdo el momento, pierdo productividad en la cosecha. En 3 semanas ya son casi 20 millones de pesos en pérdida potencial». Priscila respiró hondo. Entendía su frustración, entendía la desesperación de ver una operación de ese tamaño detenida por un problema que nadie podía resolver. Pero entender no significaba aceptar ser tratada de esa manera. «Sé que usted ya tuvo malas experiencias», dijo Priscila. La voz le salió más firme de lo que esperaba. «Pero yo vine aquí porque tengo la capacidad de ayudar. Tengo certificación internacional John Deere Gold Level». 12 años, repitió Gerardo y soltó nuevamente esa carcajada cruel. «Desde los 12 años. ¿Escucharon eso, personal? Ella trabaja con máquinas desde los 12 años. ¿Saben lo que yo hacía a los 12 años? Estudiaba, hacía la tarea, jugaba a la pelota, cosas de niños, porque los niños no reparan máquinas de millones de pesos». Priscila sintió una punzada de rabia tan intensa que tuvo que contar hasta 5 mentalmente para no explotar. ¿Cómo se atrevía a menospreciar su historia, a menospreciar las tardes enteras que pasó junto a su abuelo, aprendiendo cada tornillo, cada sistema, cada secreto de esas máquinas, a menospreciar las noches en que estudió manuales técnicos, en lugar de salir con amigas, porque sabía que ese conocimiento sería su arma contra gente, exactamente como él? «Mire aquí», continuó Gerardo sacando la cartera del bolsillo trasero de su pantalón. Era una cartera de piel genuina, carísima. Priscila lo notó. La abrió y sacó 5 billetes de 100 pesos. 500 pesos son suyos. Solo para que le eche un vistazo rápido a la máquina, acepte que no hay solución
y se vaya. Así usted no perdió el viaje, yo no pierdo más tiempo, y terminamos con esta payasada. La oferta fue como una bofetada, 500 pesos, y él le estaba ofreciendo 500 pesos para que le echara un vistazo y se fuera. El mensaje era claro, su trabajo no valía nada, ella no valía nada. Algunos empleados miraban al suelo, claramente incómodos con la escena. Otros reían, encontrándole gracia a la situación. Uno de ellos comentó bajito con el colega de al lado: «Pobrecita, vino de lejos para pasar vergüenza». Priscila miró los billetes en la mano de Gerardo. 500 pesos. Podía tomar ese dinero, darse la media vuelta, regresar a casa y olvidar esa humillación. Nadie la culparía. Era la elección fácil, la elección segura. Pero entonces pensó en su abuelo Joaquín. Pensó en todas las veces que él había enfrentado situaciones difíciles, clientes irrespetuosos, personas que dudaban de él, y él jamás, jamás se había rendido. «Don Gerardo», dijo, y su voz ahora tenía una firmeza que hasta ella misma se sorprendió. «Yo no vine aquí por los 500 pesos. Vine porque soy profesional, porque sé hacer mi trabajo y porque esta máquina sí puede ser reparada. Todo lo que le pido son 15 minutos para evaluar. Solo eso, 15 minutos». Gerardo la encaró intentando leer algo en su rostro. Priscila sostuvo la mirada. No iba a bajar la cabeza, no iba a demostrar debilidad. Si había algo que su abuelo Joaquín le había enseñado, era eso. La competencia se demuestra con trabajo, no con palabras. 15 minutos, Gerardo finalmente dijo, guardando el dinero de vuelta en la cartera. «Pero voy a cronometrar, y cuando falle, porque va a fallar, quiero que admita frente a todo el mundo aquí que esta máquina está más allá de su capacidad». Puede ser, respondió Priscila. «Óptimo». Gerardo miró su reloj de pulso, un Rolex dorado que costaba más que la camioneta de Priscila. «Son las 7:43 de la mañana. Tiene hasta las 7:58. Puede comenzar». Priscila colocó la maleta en el suelo y caminó hasta la sembradora. Era una máquina hermosa, tenía que admitirlo. Incluso detenida, incluso con toda la atención a su alrededor, no podía dejar de apreciar la ingeniería perfecta de ese equipo. La John Deere DB120 era una obra maestra. 60 líneas de siembra, sistema de distribución neumática, sensores de profundidad láser, computadora de a bordo con GPS integrado, capacidad de sembrar con precisión milimétrica incluso a alta velocidad, era tecnología de punta al servicio de la agricultura. Caminó alrededor de la máquina observando. Los otros técnicos, había dicho Gerardo, fueron directo a las partes mecánicas. Tenía sentido. Era lo obvio. Cuando una máquina no funciona, asumes que algo se rompió físicamente. Pero Priscila había aprendido de su abuelo que lo obvio no siempre es lo correcto. «Priscilita», decía él, «cuando todos miran para un lado, tú mira para el otro. La respuesta muchas veces está donde nadie pensó en buscar». Fue hasta el panel de control central, en la cabina del tractor que jalaba la sembradora. Subió los 3 escalones de metal y se sentó en el asiento del operador. El panel electrónico era complejo, pantalla táctil de 12 pulgadas, decenas de botones, luces indicadoras. Encendió la llave de ignición. El sistema se inicializó e inmediatamente la pantalla comenzó a mostrar una secuencia de códigos de error. Detrás de ella, Gerardo hizo un comentario sarcástico. «Ah, va a jugar con la computadora. ¡Qué tierno! Los otros técnicos ya intentaron eso, querida. El problema no está en la computadora». Priscila lo ignoró. Estaba concentrada, entrando en ese estado mental que su abuelo llamaba conversar con la máquina. Los códigos de error parpadeaban en la pantalla.
EXE 047, ESA 51, EXA 89 y 120. Conocía cada uno de ellos de memoria. Había memorizado el manual técnico completo durante su entrenamiento en Querétaro, y 0.47 era falla en el sensor de profundidad. E051 era desincronización en el sistema neumático. E089 era error en la comunicación entre sensores y E10 era falla general del sistema. Pero había algo extraño. Los errores no estaban ocurriendo en secuencia lógica. Estaban apareciendo casi simultáneamente, como si fueran fantasmas, ecos de algo mayor. Priscila abrió el menú de diagnóstico avanzado, algo a lo que solo técnicos con certificación Gold Level tenían acceso. Digitó el código de 16 dígitos de memoria y nuevas informaciones aparecieron en la pantalla. Y entonces vio la frecuencia de los errores, el patrón, la intensidad de las lecturas y, más importante, notó algo que lo explicaba todo. Los sensores de profundidad de las líneas 45 a 50 estaban enviando datos inconsistentes, no completamente errados, pero ligeramente fuera del patrón, lo suficiente para confundir el sistema central y causar un apagado de seguridad. Bajó de la cabina y fue hasta la parte trasera de la sembradora, donde estaban los discos de siembra. Se arrodilló en el suelo de concreto, sin importarle que su overol se ensuciara, y comenzó a examinar los sensores de las líneas problemáticas. Y fue ahí que lo vio. Había una capa casi imperceptible, una película delgada como telarañas, cubriendo los contactos eléctricos de varios sensores. No era suciedad común, era una combinación de humedad, polvo finísimo de soya y quizás algún residuo químico de fertilizante, creando una capa microscópica que conducía electricidad de forma irregular. Priscila sonrió. Era exactamente eso. Un problema tan sutil, tan específico de la DB-120, operando en el clima de la región de Jalisco, que solo alguien que realmente conocía tanto la máquina como las condiciones locales podría identificar. Se levantó, se limpió las manos en el overol y se giró hacia Gerardo. Todos los 23 empleados la observaban en silencio. El hacendado miró su reloj. 8 minutos. No me rendí, respondió Priscila y su voz estaba tranquila, controlada, confiada. Identifiqué el problema. El silencio que siguió a las palabras de Priscila fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los neones en el techo del galpón. 23 pares de ojos fijos en ella esperando. Gerardo cruzó los brazos, esa postura de quien no cree nada de lo que está escuchando, pero que está dispuesto a presenciar el espectáculo del fracaso ajeno. ¿Identificó el problema? Repitió, la voz goteando sarcasmo. En 8 minutos, usted identificó lo que 4 técnicos especializados no pudieron en 3 semanas. Está bien. Cuénteme entonces, ya que es tan buena. ¿Cuál es el problema? Priscila respiró hondo. Era ese momento que separaba a los profesionales verdaderos de los aventureros. El momento en que necesitas exponer tu razonamiento, mostrar que sabes de lo que estás hablando, probar que no estás solo adivinando. Había aprendido de su abuelo Joaquín que el diagnóstico no es adivinación, es ciencia, es lógica, es conocimiento profundo. El problema no es mecánico, comenzó, la voz firme y clara. Es electrónico combinado con neumático y es extremadamente específico de este modelo, operando en condiciones de clima de la región de Jalisco. Gerardo soltó una carcajada corta. Ah, claro, culpa del clima. Esa es nueva. Continúe, me está encantando. Priscila ignoró la provocación. Su sensor de profundidad del disco 47 está enviando datos incorrectos a la central de control, no completamente errados. Si lo fueran, el sistema simplemente los ignoraría o daría error, obvio, pero son datos ligeramente fuera del patrón, con una variación de 0.3 a 0.8 milímetros en la lectura de profundidad. Esto está causando una desincronización en cadena
en todo el sistema de distribución neumática de las semillas. Uno de los empleados, un muchacho más joven de unos veintitantos años, comentó bajito, pero 0.3 mm es casi nada. Exactamente. Priscila se giró hacia él. Parece insignificante, pero la DB-120 trabaja con precisión de décimas de milímetro. Es una máquina hecha para sembrar con exactitud absoluta, porque eso maximiza la productividad. Cuando un sensor manda información errada, aunque sea una diferencia minúscula, la computadora central detecta inconsistencia entre lo que ese sensor dice y lo que los otros 59 sensores dicen. Y ahí el sistema entra en modo de seguridad y apaga todo para evitar una siembra irregular. Gerardo estaba empezando a parecer menos convencido de que aquello era una payasada. Su expresión había cambiado. Todavía había desconfianza, pero ahora tenía también curiosidad. ¿Y por qué esto sucedió solo ahora? Esta máquina funcionó perfectamente por 2 años. ¿Por qué? Priscila continuó caminando hasta la parte trasera de la sembradora y señalando los sensores. Se formó una capa conductora microscópica en los contactos eléctricos de varios sensores. Es una combinación de humedad del aire que aquí en Jalisco, en octubre, es alta por la transición de estación, con polvo finísimo de soya que queda suspendido en el aire durante la siembra, y, probablemente, algún residuo químico de fertilizante o defensivo agrícola que usted usa. Esas 3 cosas juntas crean una película casi invisible que conduce electricidad de forma irregular. Se arrodilló nuevamente y señaló uno de los sensores. Miren aquí, ¿pueden ver? Es como una telaraña, pero no es telaraña. Es una capa de residuo. No afecta la parte mecánica del sensor. Entonces, sigue midiendo profundidad correctamente, pero afecta la transmisión de la señal eléctrica, distorsionando la información que llega a la computadora. Mario, el empleado más viejo que había intentado defenderla antes, se acercó y se agachó para mirar de cerca. Él era mecánico de máquinas antiguas. Había pasado décadas trabajando con tractores y cosechadoras, pero reconocía cuando alguien sabía de lo que estaba hablando. «Dios mío», murmuró. «Los otros técnicos no lo vieron», Priscila completó. «Hicieron lo obvio. Checaron las partes mecánicas, checaron si había piezas rotas, checaron conexiones eléctricas visibles. Uno de ellos hasta cambió la placa central, que es la solución más cara y muchas veces innecesaria, pero nadie pensó en buscar un problema tan sutil, tan invisible, tan específico de las condiciones de aquí». Gerardo estaba ahora de pie junto a Mario, mirando el sensor. Priscila podía ver la transformación ocurriendo en su rostro, la arrogancia dando paso a la duda dando paso a algo que parecía incomodidad. Estaba empezando a percibir que quizás, solo quizás, ella realmente sabía lo que estaba haciendo. «Está bien», dijo Gerardo, y ahora su voz ya no tenía ese tono de burla. Estaba más controlada, más cautelosa. Hizo un diagnóstico bonito. Cualquiera puede diagnosticar. La cuestión es, ¿puede resolverlo? Priscila se levantó y se limpió las manos. «Sí, puedo. Y voy a necesitar algunas cosas de mi maleta, algunos productos específicos de limpieza de contactos electrónicos y acceso al sistema de calibración de la máquina. Va a llevar unos 40 minutos». «¿40 minutos?» repitió Gerardo. Miró su reloj. «Los otros técnicos se quedaron aquí días y usted lo va a resolver en 40 minutos. «Lo voy a resolver porque sé exactamente qué hacer», respondió Priscila. Los otros no sabían dónde buscar. Yo sí. Gerardo hizo un gesto con la mano, como quien dice, «Adelante», pero había algo diferente ahora en su forma de ser. Ya no estaba tratando aquello como una broma, estaba observando con atención de verdad. Priscila abrió su pesada maleta y comenzó a sacar los instrumentos. Tenía allí una maleta entera de productos que ella misma había desarrollado a lo largo de los años.
Soluciones de limpieza específicas para diferentes tipos de contacto eléctrico, herramientas de precisión para trabajar con electrónica sensible, medidores de continuidad eléctrica. Cada artículo había sido adquirido con sudor y ahorro. Cada herramienta representaba horas de estudio y práctica. Comenzó por los sensores problemáticos, con un cepillo minúsculo, prácticamente del tamaño de un cepillo de dientes de niño, pero con cerdas especiales antiestáticas. Limpió cuidadosamente cada contacto eléctrico. Después aplicó una solución que ella misma había formulado, una mezcla de alcohol isopropílico con un agente quelante que disolvía residuos químicos sin dañar los componentes electrónicos. Era un proceso meticuloso, delicado, que exigía mano firme y conocimiento exacto de cuánto producto usar. Los empleados observaban en silencio. Algunos se habían acercado, formando un círculo alrededor de ella. Priscila podía sentir las miradas, pero no se dejaba distraer. Estaba en ese estado de concentración total que su abuelo llamaba conversar con la máquina. Cuando olvidas el mundo alrededor y solo existes tú y el problema que necesitas resolver. Después de limpiar todos los sensores de la línea 45 a 50, verificó también los de las líneas adyacentes 44 y 51, porque sabía que el problema podía haber comenzado a extenderse. Encontró los primeros signos de la misma película en los sensores 44 y 52. Limpió todo con el mismo cuidado. Entonces fue hasta la cabina, conectó su laptop personal al sistema de diagnóstico de la máquina usando un cable especial que pocos técnicos poseían, y comenzó el proceso de recalibración. Esto era la parte más compleja. No bastaba con limpiar los sensores, era preciso resetear toda la comunicación entre ellos y la computadora central, y después hacer una recalibración completa del sistema de siembra. Digitaba códigos, ajustaba parámetros, probaba secuencias. En la pantalla de la laptop, líneas de datos corrían rápidamente. Para quien no entendía, aquello parecía magia, pero para Priscila era música, el lenguaje de la máquina, hablando con ella, respondiendo a sus comandos. Gerardo estaba ahora de pie junto a la cabina, observando por encima de su hombro. No dijo nada, pero Priscila podía sentir la intensidad de su observación. Y por primera vez no era una intensidad de burla, era de genuina curiosidad. 35 minutos después de comenzar, Priscila finalizó la última secuencia de calibración. Miró el reloj en el panel de la cabina. Había tardado exactamente 38 minutos desde que comenzó a trabajar efectivamente. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo. Una pequeña oración silenciosa, no a santos o divinidades, sino al espíritu de su abuelo Joaquín, pidiendo que él estuviera en lo cierto, que el diagnóstico estuviera correcto, que todo funcionara. Giró la llave de ignición. El motor del tractor ronroneó fuerte y constante. Después accionó el sistema de la sembradora. Por un segundo que pareció una eternidad, nada sucedió. Y entonces, uno por uno, los indicadores en el panel comenzaron a encenderse en verde. Sistema neumático, verde. Distribución de semillas, verde. Sensores de profundidad, todos verdes. Todos los 60. Comunicación central, verde. Estado general, verde. La máquina estaba funcionando. Priscila no pudo contener una sonrisa. Inició la prueba de simulación de siembra, una función que hacía que la máquina operara como si estuviera en el campo, pero sin realmente sembrar nada. La DB120 cobró vida. Los discos comenzaron a girar. El sistema neumático soltó ese sonido característico de aire comprimido. Los sensores enviaban datos en tiempo real a la pantalla. Todo perfecto, todo sincronizado, todo funcionando como debía. Y entonces algo sucedió que Priscila no esperaba. Los empleados comenzaron a aplaudir.
Comenzó con 1, después 2, después 5, y en segundos todos los 23 hombres estaban aplaudiendo, algunos silbando, otros sonriendo ampliamente. Era un aplauso genuino, de respeto, de admiración. Varios de ellos se acercaron, dándole palmadas en la espalda, diciendo: «Felicidades, muchacha, qué trabajo tan increíble, nunca había visto algo igual». Mario, el empleado más viejo, tenía lágrimas en los ojos. Se acercó a Priscila y le tomó las manos con fuerza. «Muchacha», dijo con la voz entrecortada, «necesito saber, ¿usted es nieta de quién? Porque esta técnica, esta forma de trabajar, yo ya la vi antes, hace muchos años. Esto me recuerda a alguien». Priscila sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en toda la mañana que alguien la trataba. No como intrusa, no como una broma, sino como la profesional que era. Y más que eso, alguien que reconocía la herencia que ella llevaba. «Soy nieta de Joaquín Barrios», dijo, y había orgullo en su voz, orgullo y nostalgia, mezclados de una manera que le hacía arder los ojos. El silencio volvió al galpón, pero era un silencio diferente ahora. Era un silencio de respeto, de reverencia. Mario se llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos. Varios de los empleados más viejos intercambiaron miradas de reconocimiento. Conocían ese nombre. Y Gerardo, que se había quedado parado junto a la cabina todo ese tiempo, asistiendo a la celebración de los empleados, pareció haber recibido un golpe en el estómago. Se puso pálido, sus manos temblaban ligeramente, abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. «Joaquín Barrios», dijo Mario, mirando ahora a Gerardo. «Don Gerardo, ¿no se acuerda?» Su padre siempre decía que Joaquín Barrios era el único hombre en México que entendía de John Deere mejor que los propios gringos. Él era una leyenda en el centro occidente. Pero Gerardo ya no estaba escuchando. Miraba a Priscila como si la estuviera viendo por primera vez. Y en su rostro había algo que ella no había visto aún esa mañana. Vergüenza. Vergüenza pura, cruda, ineludible. Gerardo se quedó parado allí en medio de ese galpón enorme, rodeado por sus empleados, por la máquina que finalmente funcionaba y por esa mujer pequeña que acababa de probar que él estaba completamente, devastadoramente equivocado. Y lo peor que cortaba hondo era que había humillado a la nieta de Joaquín Barrios, el hombre que su propio padre, fallecido hacía 8 años, consideraba el mayor técnico de maquinaria agrícola que jamás había conocido. Mario continuó hablando sin percibir el torbellino que ocurría en la cabeza de Gerardo. «Me acuerdo de Joaquín, como si fuera ayer. Trabajé con él algunas veces allá por los años 2000. El hombre era un genio, doctor, un genio de verdad. Él resolvía cosas que, Dios mío, que nadie podía. Y su padre siempre decía que si tenía algún problema serio, era a Joaquín a quien llamaba». Gerardo sintió como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Se acordó de su padre, el viejo Antonio Cardoso, un hombre duro pero justo, que había construido ese imperio de la nada, con trabajo y sudor. Antonio siempre decía: «Hijo, el dinero compra equipo, pero no compra competencia». ¿Y qué había hecho Gerardo? Exactamente lo opuesto. Había juzgado, había humillado, había tratado como basura a una profesional excepcional porque ella no encajaba en la imagen que él tenía de cómo un técnico debería ser. Priscila estaba desconectando la laptop del sistema de la máquina, guardando sus herramientas en la maleta. No miraba a Gerardo, no lo necesitaba. Su victoria estaba allí en la máquina funcionando, en los aplausos de los empleados, en la prueba irrefutable de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Muchacha», continuó Mario, «¿Joaquín ya falleció?» Priscila asintió y había tristeza en el gesto. «Hace 5 años, infarto fulminante mientras trabajaba en una cosechadora en Lagos de Moreno. Murió haciendo lo que amaba».
Era un hombre especial y, por lo visto, le enseñó todo lo que sabía a usted, dijo Mario con sinceridad. Yo pasaba todas las tardes con él en el taller, respondió Priscila cerrando la maleta. Fines de semana, vacaciones, no importaba. Yo estaba allí aprendiendo. Él decía que yo tenía buena mano para la mecánica, que yo entendía las máquinas de una manera que no se enseña, que es un don. Hizo una pausa y su voz se volvió un poco más baja. Después de que él murió, mucha gente dudó que yo lograría continuar su trabajo. Decían que yo era demasiado joven, que era mujer, que no había forma de que yo realmente supiera lo que él sabía. Entonces fui a Querétaro. Hice el entrenamiento intensivo de John Deere. Fueron 2 años de certificación Gold Level, la más alta que existe, compitiendo con técnicos de todo el mundo, la mayoría hombres con 20, 30 años de experiencia. Priscila sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de orgullo. Lo logré. Quedé entre los 5 mejores de mi grupo. En todo México, solo 47 técnicos tienen esa certificación. Yo soy la única mujer. El silencio que siguió era de admiración pura. Aquellos hombres que media hora atrás se reían de ella, que dudaban de ella, ahora la miraban con respeto verdadero. Y Gerardo parecía haber envejecido 10 años en esos minutos. Finalmente encontró la voz. Priscila. Ella se giró hacia él. No había rabia en su rostro, pero tampoco había calidez. Era una expresión neutra, profesional, distante, como si él fuera solo un cliente más, nada más. Gerardo comenzó y percibió que las palabras eran más difíciles que cualquier negociación que ya había hecho, cualquier discurso que ya había dado. Necesito pedir disculpas de verdad. Priscila no dijo nada, solo esperó. Gerardo miró a todos sus empleados, observando. Parte de él, la parte orgullosa, arrogante, quería pedir que todos se fueran, hacer aquello en privado, pero él sabía que no podía. La humillación había sido pública, las disculpas también debían serlo. La traté de una forma, respiró hondo y su voz temblaba, de una forma inaceptable, imperdonable. La juzgué antes de conocerla. Me burlé de usted, la humillé frente a todo el mundo, ofrecí un valor ridículo por su trabajo. Y todo esto, ¿por qué? Porque no podía ver más allá de mis prejuicios idiotas. Priscila continuaba en silencio, pero algo en su mirada cambió. Ya no era tan dura. Desperdicié 3 semanas, continuó Gerardo. Y ahora había algo cercano a la desesperación en su voz. 3 semanas con esta máquina detenida. 0 pesos con técnicos que no resolvieron nada. Acumulé casi 20 millones de pesos en pérdida potencial. ¿Y usted? Usted lo resolvió en menos de 40 minutos. 40 minutos. Porque usted realmente sabe lo que está haciendo. Porque usted tragó saliva, porque usted es la nieta de Joaquín Barrios, porque usted tiene la mejor certificación que existe, porque usted es una profesional excepcional. Dio un paso en dirección a ella. Mi padre siempre decía que la mayor estupidez de un hombre rico es creer que su dinero vale más que el conocimiento de los demás. Y yo fui exactamente ese tipo de tonto. Pude haberla dejado trabajar desde el principio, pero no. Necesité hacer un espectáculo. Necesité humillarla. Necesité probar. ¿Probar qué? Mi ignorancia. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Gerardo. Y no eran lágrimas de rabia o frustración, eran de vergüenza genuina, de arrepentimiento verdadero. Ese hombre de 58 años, acostumbrado a mandar, acostumbrado a ser obedecido, estaba allí vulnerable, admitiendo que se había equivocado feo. Si mi padre estuviera vivo, dijo, la voz quebrándose, se avergonzaría de mí hoy, vergüenza del hijo que él crió, porque él me enseñó a respetar la competencia, a valorar el conocimiento, a tratar a las personas con dignidad.
Y yo hice lo opuesto. Hice exactamente lo opuesto. Priscila finalmente habló y su voz era suave, pero firme. Don Gerardo, acepto sus disculpas. Acepto porque veo que son sinceras, pero necesito que entienda una cosa. Esto que me sucedió hoy a mí les pasa a las mujeres todos los días, en talleres, en haciendas, en fábricas. A una la juzgan por la apariencia, por el género, por la edad, no por la capacidad. Y cuando una demuestra que es capaz, muchos aún dicen que fue suerte, que fue una excepción. Gerardo asintió limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Tiene razón, toda la razón. Yo vine aquí a hacer mi trabajo, continuó Priscila. No vine a probarle nada a nadie, no tengo que probar. Mis certificaciones, mi experiencia, mis años de estudio, eso ya es prueba suficiente. Lo que falta es respeto. Respeto que debería ser automático cuando un profesional calificado ofrece sus servicios. Tiene razón, repitió Gerardo. Y yo prometo que esto nunca más va a suceder. No aquí, no en mi propiedad, no con las personas que trabajan para mí. Voy a cambiar. Necesito cambiar. Priscila cerró la maleta y la levantó del suelo. 500,000 pesos, don Gerardo, lo mismo que cobraron los otros técnicos, porque mi trabajo vale tanto como el de ellos. De hecho, vale más, porque yo resolví el problema. 500,000 pesos es poco, dijo Gerardo inmediatamente. Usted merece más, mucho más. 500,000 pesos es el valor justo, respondió Priscila. Yo no trabajo por caridad y no acepto favores por lástima. Trabajo por competencia y cobro lo que es justo. Gerardo asintió y sacó el celular del bolsillo. Voy a hacer la transferencia ahora. Pásame sus datos. Mientras Priscila pasaba la información y Gerardo hacía la transferencia, Mario se acercó nuevamente. Muchacha, ¿usted atiende otras haciendas de la región? Sí, atiendo, respondió Priscila. Trabajo con todas las principales marcas de maquinaria agrícola. Aquí necesitamos un técnico de confianza, dijo Mario, mirando de reojo a Gerardo. Alguien que realmente entienda de estas máquinas modernas, alguien como usted. Gerardo, que acababa de finalizar la transferencia, miró a Priscila. Tiene razón. Me gustaría hacerle una propuesta, sea la técnica oficial de todas mis propiedades. Contrato anual, con valores justos, con respeto garantizado. Por favor. Priscila lo miró por un largo momento. Voy a pensar en la propuesta, don Gerardo, pero solo la aceptaré si hay una condición. Que todo profesional que venga a trabajar aquí, sea hombre, sea mujer, sea joven o viejo, con título o sin título, sea tratado con el mismo respeto desde el primer minuto. ¿De acuerdo? Déjenme contarles lo que pasó después de aquella mañana. Porque esta historia no termina con una disculpa y una transferencia bancaria. No, mis estimados, esta historia se transformó en algo mucho más grande, mucho más bonito de lo que cualquiera de aquellos hombres en la bodega podría haber imaginado. Han pasado 18 meses desde aquel día, 1 año y medio, y si ustedes pudieran ver la Hacienda Santa Cruz hoy, no creerían los cambios. Guadalupe aceptó la propuesta de Carlos, pero no de inmediato. Ella se aseguró de esperar 3 meses, observando si la transformación de él era genuina o solo palabras bonitas dichas en el calor de la vergüenza. ¿Y saben lo que descubrió? Que Carlos hablaba en serio, muy en serio. Hoy cuando uno llega a la Hacienda Santa Cruz, lo primero que ve, incluso antes de la caseta de vigilancia principal, es una placa enorme, bonita, de madera fina con letras doradas. Centro de Capacitación Técnica José Hernández. 1000 metros cuadrados. Tiene salones de clase equipados con proyectores y computadoras, talleres con maquinaria agrícola de todos tipos, laboratorio de electrónica, biblioteca técnica con cientos de manuales. Y en el vestíbulo de entrada, una foto grande del viejo José, sonriendo con su overol lleno de grasa, sosteniendo una llave perica.
Carlos invirtió 3 millones de pesos en aquel centro. 3 millones. No porque tuviera que invertir, no porque alguien lo obligara, sino porque él entendió de verdad la lección de aquel día, que el conocimiento es el activo más valioso que existe y que debe ser compartido, multiplicado, democratizado. ¿Y quién coordina todo? Guadalupe. Ella divide su tiempo entre atender las emergencias en las haciendas de la región. Y miren, se convirtió en la técnica más solicitada de San Juan del Río y ciudades vecinas. Todo el mundo quiere su trabajo y dar clases en el centro. Ella enseña diagnóstico de fallas, electrónica automotriz, sistemas hidráulicos, neumática. Enseña todo lo que su abuelo le enseñó, todo lo que aprendió en Guanajuato, todo lo que descubrió en la práctica. Hasta ahora ya se han formado 89 profesionales en el centro. 89 técnicos en maquinaria agrícola que salieron de allí con certificación reconocida, con conocimiento de verdad, con oportunidad de trabajo. ¿Y saben qué es lo más lindo? 34 de esos profesionales son mujeres. 34. Chavas jóvenes, algunas que ni siquiera habían pensado en trabajar con mecánica antes, que vieron en Guadalupe una inspiración, una prueba de que era posible, de que había espacio para ellas también. Hay una muchacha, Sofía, de 19 años, que vino de una familia humilde de Tepatitlán. Hoy Sofía trabaja en una de las haciendas más grandes de Jalisco, ganando un sueldo que le permite ayudar a su familia y además estudiar ingeniería por las noches. Ella dice que quiere ser como Guadalupe cuando sea grande, aunque ya lo sea. Y Carlos cambió de una manera que sorprendió hasta a quienes lo conocían desde hacía décadas. Implementó políticas de respeto e igualdad en todas sus operaciones. Hoy en la Hacienda Santa Cruz hay mujeres operando tractores, mujeres en la gestión, mujeres en la administración, y todas ellas reciben el mismo sueldo que los hombres, en las mismas funciones, porque la competencia no tiene género, y el pago justo tampoco puede tenerlo. Pedro, el empleado más viejo, cuenta que a veces ve a Carlos parado frente a la foto de José Hernández en el vestíbulo del centro de capacitación, solo mirando en silencio, como si estuviera en una conversación silenciosa con el viejo mecánico, como si estuviera diciendo: mire, aprendí la lección que usted intentó enseñar a tanta gente. Aprendí de la manera más difícil, pero aprendí. La historia de Guadalupe y Carlos se volvió un ejemplo en toda la región. Otras haciendas comenzaron a contratar mujeres mecánicas, a dar oportunidades iguales, a valorar la competencia por encima de cualquier otra cosa. No fue una revolución de la noche a la mañana. El cambio verdadero nunca lo es, pero fue el comienzo, un comienzo importante. Guadalupe todavía maneja su Ford F-250 blanca. Todavía usa la misma gorra de John Deere. Todavía mantiene la foto de ella con su abuelo colgada en el retrovisor. Pero ahora, cuando ella llega a las haciendas, ya no necesita probar nada. La gente ya sabe quién es. La respetan incluso antes de que abra su caja de herramientas. ¿Y saben lo que dice cuando le preguntan sobre aquel día en la Hacienda Santa Cruz, sobre la humillación, sobre cómo tuvo fuerzas para continuar? Ella dice: mi abuelo siempre decía que uno no trabaja para probarle nada a nadie. Uno trabaja porque ama lo que hace, porque tiene conocimiento para compartir, porque puede hacer la diferencia. El respeto viene como consecuencia, no como objetivo. Esta historia me enseñó algo importante, y quiero dejarles esto aquí a ustedes también. La competencia no tiene nacionalidad, no se necesita ser gringo para ser bueno. La competencia no tiene apellido, no se necesita ser de familia rica para tener talento. Y la competencia definitivamente no tiene género. Ser mujer no te hace menos capaz, solo hace tu camino más difícil y tu victoria más importante. Guadalupe Hernández, la nieta del legendario José Hernández, probó todo eso aquella mañana de octubre en San Juan del Río, Jalisco, y continúa probándolo todos los días.
enseñando a una nueva generación que el futuro de la mecánica, de la agricultura, de cualquier área, pertenece a quien tiene conocimiento, dedicación y el valor de enfrentar el prejuicio con la frente en alto. Y Carlos Ramírez, el hacendado millonario, que casi perdió millones por orgullo, aprendió la lección más valiosa de su vida, que la humildad abre puertas que ningún dinero puede abrir y que reconocer un error es el primer paso para convertirse en un mejor ser humano. Es eso, mis estimados, una historia de respeto conquistado, de prejuicio vencido, de conocimiento valorado. Una historia que prueba que nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para hacer lo correcto.